Buenas tardes y bienvenidos aquí a esta edición de 2024 de Crónicas Mateadas, el programa donde dos amigos hablan de lo que les interesa en general alrededor de jueguitos y el manga y el anime. Yo soy Freddy, el que guía el programa y más que nada trae conocimiento de juegos y cositas de rol y de Calabozos y Dragones. Y me acompaña como siempre la mascota del programa y el conocedor absoluto del manga y el anime, Gonzalo García, alias El Distopiano. Gonza, ¿cómo estás hoy? Acá andamos, todo bien, viendo, organizando las cuestiones, ya dando inicio un poquito a la temporada de Mar del Plata. Sí, que parece que hay un montón de gente tratando de subir un poco a lo que es Mar del Plata para que haya el turismo. Por muy caro de que estén las carpas, alguien las está pagando. Pero bueno, sí. No es el tema en general que tratamos acá, más que nada porque en lo personal no me gusta la playa, así que no puedo hablar de algo que no me interesa. Sin bardear al que le interesa, ¿no? Simplemente disfrútenlo y no sé por qué está tan caro. Pero lo que sí, estamos aquí para hablar, además de esto que mencioné, que el gran distopiano es conocedor de muchas cosas del manga y el anime, también sigue muchas cosas de personajes de los cómics, llamémoslo estadounidense, o bueno, las típicas cosas de Marvel y DC. Y mientras que aquí yo sigo un poquito la cosa de Marvel, de DC nunca hace un carajo. Entonces dependo de Gonza que me cuente un poco qué pasa. Y me había contado yo un poquito antes de esta serie, era una serie animada, ¿no? Esto de mi aventura con Superman. Sí. Bien. Y bueno, ¿qué nos puedes indicar por qué se llama así? ¿Quién está teniendo la aventura con Superman exactamente? Claro, la verdad es que hay una cuestión acá con esta serie animada que supuestamente el foco, por lo que se había hablado y por lo que se comentaba, iba a ser recontar otra vez el origen de Superman con una perspectiva un poco más relacional, un poco más ligada a los amigos de Superman y tal vez un poquito a la cuestión amorosa, como una especie de rom-com, ahí uniendo los hilos de un primer Clark Kent, cómo entra al diario y cómo conoce a Lois Lane, que bueno, uno ya sabe, ¿no? Las cuestiones de Superman, los orígenes y todo, saltándose por encima lo que sería Lana y toda la cuestión. Yo en un primer momento pensé que iba a ser una especie así como bastante telenovela, estilo Smallville, que ya se había visto acá hace un par de años. Pero bueno, tiene algo de eso, tiene un poquito de ese condimento, pero también tiene el condimento, bueno, de la animación superheroica, digamos, ¿no? O sea, no deja tan de lado la cuestión superheroica. En un primer momento, también por todas las redes sociales y qué sé yo, se había hecho una cuestión de, mirá, así es como se hace una serie animada, cómo se renueva un personaje, cómo se le da un aire fresco, digamos, ¿no? Ya tan recontra usado Superman. Y también que hace poco en el Arrowverse se había visto, o se está viendo también, una serie llamada Lois and Clark, que está bastante bien, es muy interesante la serie. Y yo creo que esta serie animada tenía ganas de seguir capitalizando el origen o la historia de Superman por ese lado, por el rom-com, ¿no? La cuestión cómica y un poquito amorosa de Superman. Uno de los principales conflictos que yo no le termino de encontrar la vuelta a la serie es que por momentos tiene un aire medio que va de la mano como de lo adulto, pero al mismo tiempo las aventuras, la trama, el humor tiene mucho que ver con una cuestión para niños, ¿no? Como que vos decís, bueno, tiene un humor muy de niño y referencias de niños, pero al mismo tiempo están tratando de unir a Superman con Lois y hay bastantes guiños y cosas que uno no termina de darse cuenta bien a qué público está apuntando, digamos, ¿no? Eso es una de las principales cuestiones a mí que me hace ruido, que no le termino de agarrar bien el tono de la serie. Y después nada, tenemos en la trama global, digamos, de los episodios, que es la historia de origen de Clark cuando llega a Smallville,
los padres lo adoptan, digamos, y debajo del sembradío de maíz tiene la nave extraterrestre en la que llegó. Vos vas viendo cómo ya en el primer episodio cómo despierta los poderes, así de manera fortuita, y después hay como una especie de time skip, una elipsis de tiempo, y ya avanza hasta que Clark se vuelve un ingresante de reportero, ¿no? Que se va allá a la ciudad y quiere ingresar en el diario, y de a poco se hace amigo, bueno, la típica, digamos, núcleo de Superman, que está Jimmy Olsen, bueno, la gente del diario como Kat y un par de gente que trabaja ahí, y de a poquito se va construyendo una especie de sitcom, digamos, en la que los personajes interactúan entre sí y hacen chistes y van creciendo a poquito. Sin embargo, los episodios trabajan sobre un tema en particular que tiene que ver con algún enemigo, villano o cuestión que esté dando vueltas por ahí. O sea que la parte superheroica se sigue manteniendo en la serie, e incluso está muy a tono de las últimas situaciones de héroes, como ya todos sabemos, que se está viendo mucho la cuestión multiversal, ¿no? Como que, bueno, ya tenemos What If dando vueltas ahí en Marvel, pero también tenemos, por ejemplo, en Invincible, que hablamos hace poco también, la cuestión de que se tratan temas multiversales. Ahora hace poco se estrenó la última película de DC también, que es la primera parte de Crisis en Tierra Infinita, la primera película animada de este año. La cuestión multiversal está muy presente, y acá también en esta serie se toman un episodio para hablar sobre cuestiones así entre multiversos. Aparece un duendecillo intergaláctico que, bueno, o sea, es un villano medio conocido en Superman. Yo no voy a decir el nombre porque primero que no me sale, nunca sé cómo se dice, y segundo que para vencerlo tenés que hacer que el duendecillo diga su nombre invertido, o sea, su nombre pero al revés. Y es un nombre tan complicado que, bueno, todo un episodio se basa en que ese personaje diga su nombre al revés, despejado, digamos, ¿no? Y después, a lo largo de todos los episodios, están los villanos típicos de Superman, que es Cadmus, la organización que está detrás de el gobierno y que quiere capitalizar todo lo que tiene que ver con las cuestiones alienígenas. También tenés al Dr. Ivo, que también está ahí haciendo armas, superarmas y todas cuestiones clásicas, digamos, del superhéroe. Y algunos esbozos de enemigos clásicos que se van dando por ahí, no sé, el mono que habla con el cerebro, bueno. Y después en la cuestión de los multiversos aparece ya esto un poco más, muy de nicho, digamos, el consejo del Lois Lane, que es como todas las Luisa, digamos, de los multiversos se asocian en un grupito que van viajando entre el multiverso para ir salvando, entre muchas comillas, ir salvando algunas cuestiones relacionadas con lo que tendría que pasar, o eventos canon, por decirlo de alguna manera, en los universos que van atravesando. En este sentido, a mí la serie en un primer momento me empezó a gustar, y era como que realmente tenía una especie de, digamos, aire fresco, por decirlo de alguna manera, en lo que tiene que ver con la animación y en lo que tiene que ver con el humor que estaba manejando DC en esta serie animada. El tema es que con el paso del tiempo los episodios medio que se vuelven repetitivos, medio que no hay un avance real de la situación, y la cuestión romántica se estira mucho y me parece más una telenovela que algo realmente hecho bien, digamos, ¿no? Como que hay un episodio en el que van a tener una cita, ponerle, ¿no? Pero raya lo telenovelesco, ¿no? El histeriqueo, los desencuentros, cosas que tal vez no tengan mucho sentido. Entonces como que la cuestión se va medio deformando en el camino. Para mí es una serie que se puede ver, que es interesante, te cagas de la risa, pero tiene ciertas cositas que yo, en lo que entiendo de series animadas, no le termino de encontrar la vuelta. No sé si en la segunda temporada va a ser más solemne, si va a volver a la cuestión de el rom-com más gracioso, si va a ser una mezcla entre cosas, no sé para dónde va. Pero nada, se deja ver y
y es interesante, y es cortito también, por lo menos la primera temporada. Recomendado a medias. Bueno, a ver, dentro de todo, como vienen las cosas de los cómics y como viene particularmente DC, un recomendado a medias es un recomendado al fin, digamos el caso. Claro. Pero bueno, más allá de cómo le esté yendo las películas, en la animación de DC siempre la pegó. Pero recordar que lo de Harley Quinn también era algo que estaba bastante bien. Así que es para tenerlo en cuenta y ver cómo siguen, si tiene éxito y lo renuevan para una segunda temporada y ver a qué van. El tema de estas cosas de origen del personaje es que llega un punto donde medio que ya sabes a dónde está yendo. Así que, bueno, en eso que habías comentado, como con Smallville, medio que va a terminar cuando llegue al status quo. Supongo, no habrá mucho que contar ahí. Eso por el lado un poco más para acordarnos que también nos gustan estas cositas de los superhéroes, a pesar de que no están en su apogeo. Pero yendo a otro tipo de temitas, algo que traje hoy, que pensé que iba a ser un tema cortito y se me empezó a expandir el árbol genealógico más o menos de las diferentes personas. Me siento como el meme del tipo con el cartel atrás, ¿viste? Que va señalando cosas. Pero bueno, lo probé la semana pasada, de hablar un poquito de temas de D&D, de Caldos y Dragones, de lore del rol, que yo en general no lo uso, entonces me interesaba explorarlo un poco y traerlo acá. La última vez hablamos un poco de los gnolls y lo demoníacos que son y esas cositas. Entonces me fui por ese lado de demonios y dioses a ver qué más encontraba. Y esto es más de un periodo de tiempo que en un principio iba a hablar solo de un momento en la historia de D&D, al menos la historia al corriente, del mundo que era el tiempo de los problemas, como le ponen, que en un super resumen es cuando los dioses los volvieron mortales y estuvieron caminando en la tierra. Que como setting, digamos, como escenario donde pasan las cosas y donde puedes armar diferentes historias, siempre me sonó bastante interesante. O sea, no es algo con lo que querría hacer una campaña súper larga, pero breves misiones donde puedes cruzar con cualquier dios que anda por ahí caminando. O sea, hoy día ya estamos acostumbrados con Thor, por ejemplo, de que, bueno, hay otras personas que se relacionan con él por esto de la peli de Marvel, pero no sé, en D&D no es tan común y estos dioses son realmente dioses, no es que secretamente era una raza alienígena. Pero bueno, lo que estaba viendo, esto del tiempo de los problemas y qué lo causó, eso era como la punta del iceberg. Y el resto del cuerpo era, bueno, una historia de un mundo que lo separa en 2 dimensiones y un montón de dioses de la muerte. Así que, antes de contar lo que fue el tiempo de los problemas y un resumen de los momentos más simpaticones, primero hay que contar qué pasó en el planeta de D&D. Es tan complicado que parece escrito por un fan, más que escrito posta, pero bueno, termina estando interesante. El caso es que antes de todo, digamos, el planetita donde pasa todo lo de D&D, se llamaba Abeir Toril, con un guión en el medio. Eso es una pista de que esto después se va a dividir. Y estaba todo bien, realmente ya había civilizaciones, había un montón de cosas, pero estaban dando vuelta a los primordiales, que son básicamente dioses, o sea, tienen más que ver con los elementos, pero en niveles de poder son medio lo mismo. Y esto es algo similar a la titanomaquia, ¿viste? Estaban estos chabones ahí, súper gigantes y súper malos, que quieren romper todo, y después están los dioses, que no se entienden mucho entre ellos, pero se juntaron todos para recagar trompadas a los primordiales. Pero bueno, en esa recagada de trompadas que se estaban dando todos, se estaba por hacer mierda todo el universo, porque es como cuando rompes la casa, cagando trompadas, como lo vemos en las películas de acción. Ahí es donde se revela que hay un dios por encima de los dioses que se llama Ao. O sea, simplemente la letra A y la letra O. Ao fue básicamente el señor que creó aparentemente todo. Y es omnipotente. Sobre todo lo demás, no es omnisciente, pero sí omnipotente. Entonces, medio que creó a los dioses, son como sus personitas. ¿Viste? La típica de que los dioses crean las personas. Este es el dios que creó a los dioses. Y los ve ahí interactuar entre ellos. No me acuerdo si creó los primordiales. Me imagino que sí. O le salió por accidente. Los hizo, no me acuerdo. El punto de Ao es que no se sabe un carajo del tipo. Más allá que es un tipo. Por alguna razón está codeado como masculino. Antes de que puedan hacer mierda todo, se calentó Ao, hizo la de dividir el bebé en 2, ¿viste? Bueno, está bien. Vos te quedas ahí, te quedas con este pedazo de la realidad, y ustedes se quedan con este. Entonces dividió a los primordiales y a los dioses para que se dejen de cagar a trompadas. Y en esta división, lo que es el planeta de Abeir Toril, una parte Abeir quedó para los primordiales y Toril quedó para los dioses. Esta división
va a ser importante después. Porque toda la historia pasa en Toril y ahí es donde pasan las historias más simpáticas de todo lo que es Baldur's Gate, por ejemplo. Y la mayoría de las historias de D&D pasan en Toril. Para mantenerlo dividido, AO escribió las reglas, más o menos de cada universo, de los primordiales y de los dioses, en 2 como tabletas de piedra. No sé si eso tiene un nombre en particular, es lo mismo que los mandamientos. Entonces escribió ahí como las reglas de la física, básicamente, y las tenía guardadas por ahí. Entonces los dioses saben de AO, de que existe su dios papá, básicamente, pero no se lo comunican mucho a los mortales porque es al pedo que sepan que alguien más arriba. A AO no le interesa tener una religión alrededor de él porque, nada, los mortales le parecen unos pelotudos. Los dioses son los que tienen más poder si los mortales los veneran, pero medio que AO depende directamente de los dioses, está en un escalón más arriba. El caso es que lo importante de todo esto son esas tabletas. Estaba el mito como que te podían dar un poder absoluto entre los dioses. Realmente era mentira, simplemente estaban escritas como las fórmulas matemáticas del universo, pero nada más. El caso es que para saber qué pasó con las tabletas y por qué llegó, que es eso lo que lleva el tiempo de los problemas, hay que hablar de todos estos dioses de la muerte. Porque como la muerte no necesariamente tiene que significar algo malo, pero todas las emociones negativas que le ponemos hace que muchos conceptos de la muerte son medio malos. En un momento hay un solo dios de la muerte, el que no le jodan para nada, que se llama Shergal. Este Shergal hay muchas referencias del tipo y está escondido inclusive en Baldur's Gate 3, que está como tirando las cuerdas por atrás de lo que está pasando, pero un dios bastante neutral, pero siendo el absoluto dios de la muerte, era tan poderoso que estaba medio aburrido. Entonces estaba ahí rascándose las bolas en su palacio de los huesos, creo que se llama, y le cayeron 3 aventureros. Estos 3, que se llaman Bane, Val y Mirkul, tipo un guerrero, un ladrón y un mago, tuvieron muchísimas aventuras donde se volvieron muy poderosos, ¿no? Yo creo que tienen libros hasta basados en todas las boludeces que hicieron hasta que llegaron a Shergal y estaban ahí preparadísimos para cagarlo a trompadas y ascender, porque eran mortales, a dios de la muerte. El tema es que no se podían poner de acuerdo en quién iba a ascender. Así que Shergal aprovecha el momento, dice que simplemente les va a dar el trono, pero que se pongan de acuerdo quién va a tener qué aspecto. Entonces hace una competencia, empiezan a hacer unos juegos de mesa boludo y termina siendo que Mirkul termina siendo como dios de la muerte, pero de los no muertos, de los zombies y todo eso, porque era más el mago. Val termina siendo el dios del asesinato y Bane queda como el dios de la tiranía. No sé qué tiene que ver eso con muerte, lo googleé bastantes veces, pero bueno, él estaba ahí y quería ser tirano. Entonces Shergal dijo bueno y los ayudó a manejar el palacio porque, como dijimos, estaba bastante al pedo y quería jubilarse. Y quedaron estos 3. Y estos 3, en general, se llevan mal porque siempre quiere uno ganarle al otro, pero hacen las peores macanas cuando se ponen de acuerdo. Entonces se pusieron de acuerdo para volverse dioses y les salió bien, así que decidieron ponerse de acuerdo para robar estas tabletas. Sin que nadie se entere, logran robarlas, pero no consiguen poder absoluto. Les sale mal porque, como dije, las tabletas tienen texto y punto. Lo que sí logran es hacer que AO se recaliente, porque imagínate, le robaron las tabletas y nunca antes nadie había desafiado al tipo, más que nada porque todos saben que es omnipotente. Entonces roban esto, se entera AO, se recalienta, pero como dijimos, no es omnisciente, no sabe quién le robó las tabletas. Pero esto venía medio de la mano de que los dioses estaban demasiado cómodos en su rol de dios, o sea, en su estatus, mejor dicho, sin cumplir eso, los roles que debería cumplir cada dios. Como los dioses de la justicia medio que no estaban ahí imponiendo justicia, inclusive los dioses del mal no estaban expandiendo el mal, estaban como también. Todos estaban medio rascando las bolas porque estaban muy cómodos siendo dioses, por algo Shergal estaba tan aburrido. Entonces AO decide castigarlos a todos, los convierte a todos en mortales. Estos mortales, entre comillas, dejan de tener poderes de dioses, pero siguen siendo unos seres superpoderosos. Los manda al planeta y los manda como mortales, específicamente a Toril en este caso, porque estamos hablando de los dioses. El que se muera en esta situación, hasta que AO pueda recuperar sus tabletas, se queda muerto. Ese dios no va a volver, porque los dioses siempre medio que rezas 2 veces y revivían constantemente. Así que era medio complicada esa situación. Le sacó eso para que aprendan diferentes lecciones en su vida. Muchos dioses no aprendieron un carajo, obviamente, porque son todos medio chotines. Entonces, ¿qué pasó? Como ejemplo de lo que fue pasando, porque de lo que fue el tiempo de los problemas, que fue esto donde los mortales se vieron con todos estos dioses dando vueltas, los mortales sabían que estos dioses eran los dioses, sufrieron muchos cambios lo que fue el planeta, porque, como sabemos en D&D, hay clérigos
y paladines que dependen de su deidad. Bueno, si sos paladín de Bahamut, por ejemplo, que es el dios dragón bueno, y querías usar tus hechizos, no podés, porque Bahamut ya no es un dios. Sigue teniendo poderes divinos, y si estás al lado, o no sé, a 2 cuadras de Bahamut, literal, ahí sí podés, porque estás dentro de su zona y le puedes pedir los poderes, pero lo que es en cualquier lado del planeta, no. Entonces, digamos que los clérigos están bastante nerfeados. Y también, bueno, por ejemplo, la diosa de la magia era muy importante porque regulaba la magia, mientras que esta estaba como mortal, la magia se fue a la mierda. Entonces, usar cualquier hechizo medio que te podía salir por la culata y podías terminar explotando vos. O sea, un desastre hasta para los mortales, porque las leyes de la física también estaban medio vinculadas a que los dioses estén donde están. Eso es lo que dictaban las tabletas. Entonces, ¿qué pasa? Muchos dioses se mueren, como saben que se pueden llegar a morir, porque obviamente esto medio como es caverna, entonces empiezan a caer a trompadas, hacen planes para no morirse del todo, donde para matarlos completamente. Todo se vuelve medio como un lich que tiene su alma en otra cosa, bueno, o inclusive Voldemort con sus Horcruxes. Todo empiezan, lo primero que hacen es sus planes para cuando me maten no me maten del todo. Un ejemplo, que no es una de las historias principales, pero que sí me había gustado mucho, es de Tiamat, que es la diosa mala de los dragones, que tiene como 5 cabezas. Cuando la vuelven mortal, sigue siendo un dragón. Entonces termina siendo un dragón, pero de 3 cabezas. Y tenía un enemigo mortal en ese momento, que era Gilglim, se llama, que es como el Gilgamesh, o sea, está basado en Gilgamesh el tipo este. Y siendo tan super guerrero, termina matando a Tiamat. Pero en vez de matarla, se divide en 3 dragones de una sola cabeza. Como que nunca la terminabas de matar, medio como la Hidra. Y Tiamat puede volver a unirse como un dragón de 3 cabezas y lo termina inclusive matando al tipo este. De nuestros compañeros, los dioses de la muerte, lo fueron matando en diferentes momentos. Por eso en algún momento eran conocidos como los 3 dioses de la muerte, y ahora se los conoce como los 3 muertos. En español la verdad suena bastante patético, pero bueno, en inglés es como The Dead Three, y vos decís Pero bueno, entonces cada uno, antes de que lo maten, hizo su plan para no morirse del todo. Y bueno, muchos de estos planes son abarcados en la trilogía de Baldur's Gate, puntualmente sobre Val y sus hijos, porque se puso a tener hijos a mansalva. Y nada, entonces Val tiene sus hijos donde puede reencarnar a través de ellos. Bane tuvo un solo hijo medio demonio. Él reencarnó más literalmente. Los conceptos son medio raros también, depende de lo que le pinte a cada escritor. Y Mirkul hizo más la Voldemort y dejó su alma en una corona. Entonces si alguien se pone la corona lo posee y vuelve Mirkul, como que nunca se terminaron de morir porque su alma sigue dando vuelta. Lo que fue, ya al tiempo de los problemas, lo terminaron resolviendo una serie de mortales. Una realmente era la diosa de la magia reencarnada en humana, ella medio que lo cuenta como mortal si estaba en esa situación. Pero 2 que eran un poco más importantes eran Kelemvor y Sirik. Porque lo menciono, Sirik es inclusive el que mata a Bane, uno de los dioses importantes de la muerte, y al seguir la tramoya e unirse con estos aventureros, recupera las tabletas y se las da a Ao, el cual le dice, bueno, te voy a volver dios gracias a que le pusiste onda y me devolviste las tabletas. Sirik no quería compartir el premio, así que empezó a matar a todos sus compañeros. Entre ellos Kelemvor, que va a ser importante después. Como estaba él solo, le dieron los poderes de dios y terminó siendo el dios absoluto de la muerte, sobre Bane, Val y Mirkul, arriba de todos esos. Y terminó en lo que es la ciudad de los huesos, que es más o menos donde manejas a la muerte, e inclusive podía atormentar a todos los muertos como Kelemvor, que fue el que él mató. Este Kelemvor es importante porque termina siendo una revolución entre los fantasmas, porque aparentemente pueden hacer eso, y lo tiran abajo a Sirik y termina Kelemvor como dios de la muerte, y Sirik simplemente queda como el dios de las mentiras. Si te parece un quilombo es porque lo es. Tratar de seguir exactamente quién pasó a estar en qué estado es un desastre, dioses de esto, dioses del otro. Es interesante básicamente en el modo en que todo se vuelve una especie de culebrón. Una novela muy dramática, todo lo que les va pasando, y este que traiciona al otro. Es menos política y más sentimiento lo que hacen todos estos dioses, y es como queda todo más o menos ahí parado. Inclusive en el momento en que Sirik estuvo en la cima del poder, la única otra que sobrevive de sus compañeras, aventureros, era la diosa de la magia, que recupera su poder. Él la mata, porque tenía ganas de matar gente honestamente. Ella en estado de diosa, lo que hace un desastre entre los dos mundos que estaban separados y los empieza a unir. Hasta que no se mete Ao y los vuelve a separar, empiezan a haber primordiales, empiezan a caer seres de un mundo contra el otro. Como que ya se pone muy sci-fi la historia de ese punto, a pesar de que el origen es bastante mágico. O sea, no por nada le decían el tiempo de los problemas
es porque está lleno de problemas, todo el mundo está hasta las pelotas, todo el tiempo hasta que lo pueden resolver, y termina todo bastante enreverado. En el final de todo esto, sí queda un dios de la muerte más justo, que es este Kelenborg, pudiendo liderar ahí. Shergal sigue dando vueltas, pero en vez de estar guiando a Kelenborg, realmente queda vigilando a que los otros tres, Vayne, Val y Mirkul, no se las manden de nuevo. Por eso es que está presente, misteriosamente hablando, en el Baldur's Gate 3, porque tiene mucho que ver no sobre uno solo de estos tres, de Vayne, Val y Mirkul, sino sobre los tres, porque te vas encontrando evidencia de que tiene mucho que ver sobre todos los procesos que están pasando en ese juego, y que, bueno, fue medio lo que me hizo leer sobre todos estos otros. La única otro detalle final, digamos, interesante de todo esto, es que cómo fue desde la perspectiva de los mortales, como lo cuentan en los diferentes libros, y una de esas cosas es que este dios supremo, que está sobre todos los otros dioses, Ao, como había dicho antes, los dioses normales no le comentaron esto a los mortales, porque en principio era medio al pedo, no era un conocimiento necesario, y como Ao establece como las reglas del tiempo de los problemas cuando los revolea a todos los dioses como mortales, y además de que los dioses se tenían que comunicar con otros mortales para poder sobrevivir, se terminan enterando de que existe este Ao. Y nada, eso hizo que básicamente medio que se generó una religión hacia este dios, medio por las dudas. O sea, si le vas a rezar a alguno, reza al que está más arriba. Estas religiones medio que no duraron, porque lo normal en D&D es que si la rezas a tu dios, después de un rato te contesta, aunque sea un mensaje automático, y Ao no les dio ni 5 de pelota a los mortales porque su cosa era más manejar los dioses. Así que me causó mucha gracia eso, una religión que duró, no sé, 2 años, porque después se quedaron como, bueno, se ve que no le interesamos y se supone que tiene que quedar como un misterio. Así que nada, eso es una breve reseña de los culebrones entre los dioses, que ya haberlo dicho me sirve como tutorial si después quiero traer otras cosas. Por ejemplo, el hecho de que un día quiero hablar de los Dragonborn, que es algo sobre lo que escribí hoy, no son del planeta base, que es Toril, sino que son del otro. Son de Abeir, y en todos estos desastres donde se abren dimensiones y todo eso, ahí es donde quedaron los Dragonborn, bueno, los dracónidos son, no me acuerdo bien cómo es en español. Es por eso que quedaron varados, digamos algunos, en Toril, y por eso es que lo puedes usar en Baldur's Gate 3, pero no aparecían en el 2, que es tipo cientos de años antes. Esta es una pequeña excursión por lo que es los quilombos de la historia de D&D. Y nada, básicamente si te tenés que aprender todo esto es por esto que no la uso. Y prefiero usar mis propios dioses, que es un poco más simple. Así que eso fue lo que fue el pantallazo del tiempo de los problemas y los diferentes dioses de la muerte. Son un montón. Así que espero que les haya interesado. Ahora volvemos con los temas normales de lo que es Crónicas Mateadas. Que bueno, lo normal, especialmente para la segunda parte del programa, a veces mentalmente lo dividimos en 2, no importa cuánto dura porque no lo sabemos mientras lo grabamos, son las reseñas de El Distopiano, que hablando de manga y anime, en este caso de un manga puntualmente, que lo único que tengo acá es el nombre, Kinnikuman, y a saber cómo se dice, y suena a un sabor de sushi. Gonza, ¿qué me puedes contar de esto? Sí, bueno, retomando un poquito la cuestión de superhéroes, vamos a hablar de Kinnikuman, que es una especie de superhéroe medio raro, medio que toma cosas de superhéroe, pero también toma cosas de otros lados, ¿no? Primero nos vamos a situar en 1979, que es cuando inicia esto, y estamos hablando de alguna u otra manera de uno de los abuelos del shonen moderno, porque junto con Hokuto no Ken y algún que otro manga o historia ahí de shonen, son los que cimentan lo que van a ser las bases, más que nada para el shonen neketsu. De las temáticas más populares del shonen es el shonen de pelea, de batalla, como ponerle Dragon Ball, One Piece, Naruto, bueno, todas estas cuestiones. Y precisamente Dragon Ball Z también bebe mucho en esta serie de Kinnikuman. Y eso lo voy a desarrollar un poquito después. Si bien igual vale aclarar, que Akira Toriyama ya en este momento, en el 79, ya estaba con un gran éxito que era Doctor Slump, ahí en Japón, que ya era una de sus historias antes de Dragon Ball, de las más exitosas que había
en el momento en la Shonen Jump, y era casi contemporáneo con Kinnikuman. Sin embargo, bueno, tenían una cuestión que era muy parecida, que también tiene que ver un poquito con Kinnikuman, que es la cuestión de los gags y las historias de pura comedia, ¿no? Historias que se basaban en episodios autoconclusivos de solo gags de comedia, y era solo eso, digamos, ¿no? Pero bueno, Kinnikuman está escrito por Yude Tamago, que la traducción de Yude Tamago es huevo hervido, es la traducción literal. Y este es un seudónimo de una parejita de mangakas, que en realidad los autores es Yoshinori Nakai y Takashi Shimada, y adquieren este seudónimo que es huevo hervido, ¿no? Ya desde la idea fundamental de la historia ya es algo para reír, bizarrísimo y toda la cuestión. Si bien el manga original, el manga base, lo que es Kinnikuman, hoy en día consta de 56 tomos recopilatorios, pero la historia no está cerrada. La historia nunca tuvo un final, quedó en hiatus por mucho tiempo. En el 2011 se volvió a retomar un poquito la historia. Cada muerte de obispo, digamos, sacan un episodio especial o cosas por el estilo. Así que la serie todavía no es que está recontra viva, pero digamos, no terminó de cerrarse. Sin embargo, tuvo secuelas, tuvo series de la saga alternativas, que también vamos a mencionar más adelante. Y bueno, como ya dije, es una historia que se basa más que nada en las cuestiones irreverentes y jocosas. Tiene mucho que ver con los gags o el humor medio estúpido de la época, ¿no? En los 80 era un humor un poquito básico, digamos, por decirlo de alguna manera. Y la historia, si uno lo ve en un esquema amplio, en un esquema general, puede decirse que está dividida en dos partes fundamentales, que la primera parte, como ya estaba comentando, es puramente de humor bizarro. Son casi viñetas en las que se desarrolla un tema muy ridículo. Por ejemplo, el protagonista Suguru se quiere parecer a Superman, ponele, y se pone calzones, pero resulta que los calzones están sucios, resulta que el chabón sale a la calle con los calzones sucios. Bueno, ese humor medio muy básico, ¿no? Casi escatológico en muchas situaciones. Y después tiene una segunda parte que ya muy avanzada la historia se comienza a cimentar o afianzar lo que sería una trama principal, y que tiene que ver con torneos de lucha libre, que esos son los dos ejes fundamentales de Kinnikuman. Si no te gusta esto, no te va a gustar Kinnikuman, porque la historia en general es un tipo con labios grandes, una cara ridícula, que hace chistes pelotudos, digamos, muy malos, y que lucha contra enemigos en torneos de lucha libre. Eso sería lo básico, el esquema básico. Y bueno, como ya dije, está dividido en dos partes. La primera, para resumirlo a las apuradas, digamos, se trata de una sátira a las historias de superhéroes. En esta historia los superhéroes se llaman Choujins, que bueno, es casi la traducción literal lo que significa en japonés, digamos, ¿no? Pero también combina lucha libre, y en un primer momento combina kaijus como Godzilla, como bueno, se hace muchas referencias a eso, pero también combina alienígenas, combina personajes de la cultura general, personajes históricos, ficticios. Bueno, hay un rejunte de todo lo que a vos se te ocurra en la primera parte, ¿no? Si uno va al origen de este personaje, de Suguru, es una mezcla, digamos, entre Superman, porque él viene del planeta Kinniku, llega a la Tierra para convertirse, supuestamente, lo que él dice, el superhéroe de la Tierra, el Choujin de la Tierra. Pero también hay una referencia muy marcada que es con Ultraman también, como que el origen de Kinnikuman está basamentado en estos dos superhéroes, uno occidental y uno oriental, ¿no? Ultraman, que se hacía gigante y peleaba con esos kaijus, destruyendo, bueno, ciudades y qué sé yo. En esta primera parte se ve eso, ¿no? Se ve estos dos condimentos, el superhéroe oriental y el superhéroe occidental. Pero también hay muchas referencias reales e incluso referencias
bastante polémicas a personas del círculo íntimo de los autores, ¿no? Es como que a veces dentro de esta sátira y estas risas y cosas por el estilo, meten autores de manga que ellos medio le tenían pica o querían bardearlos, por decirlo de alguna manera, y los meten y los ponen en ridículo dentro de la historia del manga, ¿no? Seguimos en la primera parte. Bueno, el humor es básicamente la columna vertebral, que eso sí se mantiene a lo largo de toda la historia. Si bien algunas cosas de la primera parte se abandonan, el humor prevalece a lo largo de toda la historia y evoluciona un poquito, ¿no? Deja tal vez un poquito de lado lo tan escatológico y se ayorna un poquito más, ¿no? Más adelante. Pero en los primeros episodios, puro humor. Es una cuestión concentrada de chiste tras chiste, así uno detrás del otro, ¿no? Y las bromas son muy de estilo chiste verde, ¿no? Los chistes esos medios de viñetas así de diario. Acá lo que sí tiene es que el condimento del humor es muy inocente, que a veces pierde incluso el sentido. Y lo que también está orquestada, digamos, o que viene muy de la mano con la cuestión del humor, es que rompe la cuarta pared en muchísimas ocasiones. La mayoría de los capítulos, por lo menos los primeros capítulos, Suguru termina, digamos, haciendo cómplice al lector de todas las cosas y desventuras que le pasan, ¿no? O termina pidiendo ayuda al lector en algunos momentos. Después, bueno, la historia en la primera parte ya empieza a tirar un par de personajes que van a quedar, hay muchos personajes dando vuelta ahí que van a quedar fijos, y después muchos otros que van a desaparecer y que están ahí circunstancialmente y que tal vez en un primer momento se quería que estén o que sean fuertes en la historia, pero que terminan de no resultar y se terminan abandonando a la larga, digamos, ¿no? Y antes de pasar a lo que sería la premisa, la trama de toda la serie, también hay que decir que los capítulos, esta cuestión de que también rompe la cuarta pared y qué sé yo, al final también termina dejando ciertas moralejas. El personaje habla a la cámara y tira moralejas o tira alguna crítica social o tira cuestiones que tienen que ver con la política del momento o las cuestiones incluso laborales, porque a veces Kinnikuman quiere trabajar de superhéroe y se da cuenta que en algunos episodios que no es un trabajo muy remunerativo, para decirlo de algún modo, porque bueno, vive en una choza sin ningún servicio, o sea, una choza ahí que él puso medio homeless y que vive recontra marginado el chabón, es casi como un marginado de la sociedad, pero él quiere ser superhéroe, digamos, ¿no? Y bueno, la premisa es esa, ¿no? Es Kinnikuman, el héroe, que en realidad se llama Suguru Kinniku, que viene del planeta Kinniku. Bueno, Kinniku, ya a esta altura vamos a decirlo, es músculo, ¿no? Es lo que nosotros conocemos como músculo, vendría a ser que viene del planeta músculo, por decirlo de alguna manera. Es Mr. Músculo, está para el jabón. Claro, bueno, sí. Medio que ahí hay unas cuestiones de copyright interesantes. Bueno, llega a la Tierra, quiere convertirse en superhéroe, como ya dijimos, y él en algunos episodios tiene poderes, o sea, se diferencia de los humanos porque tiene poderes, pero los poderes van y vienen, ¿no? Como habíamos dicho, cuestiones episódicas y que hay momentos que tienen sentido, otras veces que no, que todo funciona alrededor del humor. Hay veces que tiene poderes, como que en momentos resuelve cosas con un poder específico, pero después en otro momento no tiene ese poder. Como que los poderes van y vienen, ¿no? No son muy estables en la primera parte. Y después también, digamos, que en la Tierra ya había superhéroes. No es que él llega y no había ningún superhéroe. Había, la gente a los superhéroes los pone medio en un pedestal y él queda como queriendo aspirar a ser superhéroe, y en primeros momentos lo que hace para ser superhéroe es, aparece un kaiju, se hace gigante y pelea contra los kaijus. No sé, a veces resuelven los problemas de maneras random, poco tienen que ver con los poderes, pero bueno, tiene esas cosas, ¿no? Una cuestión es de poderes de Kinnikuman en una primera parte, tiene que ver con que él come ajo, es como su combustible, en un momento se llega a decir, para activar sus poderes, que pueden ser
por ejemplo, crecer como un kaiju a la misma dimensión que un kaiju, hace posturas y llaves de lucha libre, a veces tira un rayo medio Ultraman, así cruza las manos y tira un rayo con aliento a ajo supuestamente, ¿viste? Hay bastantes chistes ahí con la cuestión del ajo, pero cuando son necesarios, ¿no? Es como que no es que aparece Godzilla y lo mata con un rayo, sino que primero lo caga a palo, hace un par de llaves de lucha libre, digamos, hace esto, hace lo otro, y ya lo último, cuando ya parece que no hay esperanza, pues también hay mucho juego con la cuestión de cuando ya no queda nada, cuando ya parece que está todo perdido, a lo último sucede alguna cuestión milagrosa que viene a resolver la situación, ¿no? Con eso se juega mucho Kinnikuman, más que nada. Acá ya esto es todo lo que tenía que ver en la primera parte, la cuestión humorística y cómo se van estableciendo ciertos parámetros que no muchos prevalecen, pero algunos sí. En la segunda parte, la historia abandona las cosas que no funcionaron, como algunos personajes dando vuelta, el tema de los kaijus, listo. Después medio que se mencionan, pero en un primer momento, en una primera etapa, los oponentes cotidianos de Kinnikuman eran los kaiju. Aparecía un kaiju en tal ciudad, iba y lo vencía. Así. En la segunda parte ya los kaiju nunca más aparecen, o aparecen mencionados por ahí, pero nadie dice nada. Los personajes extra también son desechos. Todo eso se desecha. Pero lo que sí toma es que va construyendo de a poquito una historia progresiva con los personajes que iban quedando, ¿no? Con personajes que ahora en un ratito los voy a mencionar, pero como que algunos personajes lo van estableciendo un poquito más, le van contando la historia de origen, la historia de vida, se va construyendo más la familia de cada uno de los personajes, bueno, toda una cuestión más pensada y craneada, digamos, no como lo anterior. Y también se establece cuestiones grandes que después la historia lo va a pasar a tomar como situaciones que sí o sí tienen que pasar, que es por ejemplo los torneos de lucha libre. Después, cada una de las sagas, siempre hay un torneo en marcha, siempre hay un Grand Prix, una exposición de lucha libre, el torneo de todo Japón, el torneo del mundial, el torneo del espacio, el torneo, siempre hay un torneo ahí en boca de la trama, digamos, ¿no? Bueno, y después también aparece la cuestión de los superhéroes, que te dicen, bueno, en cada una de las ciudades hay un superhéroe, y después aparece en cada uno de los países hay un superhéroe, y se va conformando como una suerte de Liga de la Justicia, que se llaman los Choujins de la Justicia. muy, muy originales con los nombres, ¿no? Los Choujin de la Justicia, que son los salvadores oficiales de la Tierra, ¿no? Cada vez que hay un quilombo grosso, pumba, los Choujin de la Justicia van ahí, qué sé yo. Y Kinnikuman quiere formar parte de estos Choujin de la Justicia, ¿no? Quiere convertirse en uno, ¿no? Entonces como que la trama va a ir girando en esa situación. Ahora sí, una cuestión sumamente importante, acá se termina de fijar, digamos, que tiene que ver con los poderes de Kinnikuman. Acá se abandona la cuestión de que Kinnikuman podía crecer y hacerse kaiju gigante, como que nadie dice nada, pero deja de crecer, nunca más utiliza el poder de crecimiento. Hay veces que utiliza el rayo de ajo, pero la cuestión de el ajo como combustible y el rayo de ajo y toda la bola, eso se va relegado. Sin embargo, adquiere nuevos poderes. Yo los saqué 4, ¿no? Hice una numeración de 4, que después él tiene más y los renueva, pero las cuestiones con las que él lucha originalmente son 4 formas. Que es la primera, la fuerza ardiente del interior. Se llama fuerza ardiente del interior, la traducción, digamos, ¿no? Que tiene que ver con lo recontracagan a piña a Suguru, a Kinnikuman lo recontracagan a piña, pero él se sigue parando, ¿no? Él se sigue levantando ante cualquier circunstancia y contra todo pronóstico. El chabón vuelve a levantarse y vuelve, y lo cagan a trompada y vuelve. Y es como que el chabón en un momento los ojitos se le ponen llamas y dice no, porque es la fuerza ardiente del interior, ¿no? Es como un poder que él tiene por querer convertirse en un Choujin de la Justicia.
La justificación está ahí. Después, la segunda forma que tienen de combatir tiene que ver con las 48 técnicas mortales, ¿no? Aparecen en el segundo arco, después de que él gana el primer torneo, se va, hace un recorrido, así después lo voy a comentar un poquito mejor, hace un recorrido por Hawái, donde encuentra al príncipe de Hawái, que se llama el príncipe de Hawái Kamehameha, se llama el príncipe Kamehameha I, que esto, Obviamente. pero esto, ojito, porque esto es un dato real, de la historia real. En Hawái hubo un monarca que unificó las islas y estableció el reino del Hawái en 1810, que toda la gente ahora que está escuchando esto lo puede googlear, y que al parecer, esto al ser contemporáneo también un poquito de Akira Toriyama tal vez, digamos que parece que este dato o esta situación estaba rondando en esa época, y parece que estas dos historias toman esta cuestión de Kamehameha primero, porque hay incluso hasta el príncipe Kamehameha V, que hay varios príncipes y monarcas de Hawái que se llaman así, y que digamos, cuando Suguru llega a la isla, que casualidad es una isla, no, bueno, obviamente no por las islas de Hawái digo, ¿no? Pero casualidad es una isla, pero está el maestro, acá en este caso se llama el maestro Kamehameha, se llama el maestro, y le enseña las 48 técnicas mortales, ¿no? Muy parecido a Dragon Ball con Kamen Roshi, o sea, el maestro Tortuga que le enseña directamente ya el Kamehameha, o el Kamehameha como lo conocemos nosotros, a Goku, ¿no? Tiene algo que ver, hay un aire muy similar. Bueno, este maestro le enseña las 48 técnicas mortales. Y de las 48 técnicas mortales, Suguru logra sacar una que fue la que más le gustó, qué sé yo, que la renombra, le da como, la actualiza, digamos, la mejora la técnica con su propio estilo, y le da un nombre que se llama Kiniku Booster, ¿no? El Buster Kiniku, que también es una técnica así muy de lucha libre. Todas estas técnicas, las 48 técnicas mortales, son posturas y formas de la lucha libre, ¿no? Que van a ser con las que en su mayoría Kinnikuman luche a partir de ahora en adelante, digamos, ¿no? Y después la cuarta forma de las técnicas y poderes de Kinnikuman es el ya conocidísimo, hoy recontra establecido por el shonen Neketsu más que nada, el poder de la amistad. Y acá, en esta historia, aparece literalmente el poder de la amistad. Porque dicen, bueno, vamos a darle el poder de la amistad. Y es darle como una especie de Genkidama, pero aparece mencionado en todos los sentidos. Porque también aparece como justo el protagonista está por morirse, ya utilizó la fuerza ardiente del interior, ya utilizó el Kiniku Booster, ya utilizó todo, no le queda nada, y de pronto en su mente aparece las palabras de sus compañeros, ¿no? Y le dicen, dale, vos podés, hacelo por, no sé, por nosotros, por la amistad, por todo lo que hicimos hasta acá, todas las cuestiones así, medio poder de la amistad, que uno hoy en día las conoce por los shonen, cualquiera sea, ¿no? Cualquiera, un shonen hoy común, Neketsu, tiene un poquito de lo que es el poder de la amistad y los amigos luchando, buscando un objetivo común, haciéndose fuertes para lograr ese objetivo, y de pronto sale un poder medio del guión, poner, ¿no? Un poder de guión que vos decís, el poder de la amistad, amigo. Pero bueno, esas son las cuatro técnicas, las cuatro formas de pelea o técnicas que utiliza él, que después van cambiando un poquito de fuerza. Siempre son estas, pero como que dice, no sé, de pronto dice el Kiniku Booster invertido, el Kiniku Booster Super recontra Mega Archi, las 48 técnicas mortales pero mejoradas, la fuerza ardiente del interior pero combinadas con otras fuerzas ardientes del interior, y bueno, un montón así, con todas las formas posibles que se puedan inventar y que se les ocurra a los autores
en el momento indicado. Después mencionaron así por arriba también un poquito los personajes que acompañan un poco a Kinnikuman, que si bien son importantes, se establecen y todo lo que vos quieras, nunca llegan a tener tanta importancia. Digamos, su importancia tiene que ver en tanto y en cuanto esté relacionado en ese momento con Kinnikuman, ¿no? Con su guru. Por ejemplo, Meat es como un Kinnikuman pero chiquitito. Es muy igual al chabón pero pequeño, ¿no? Es como un mini Kinnikuman. Y a veces en los primeros arcos se hacía como que Meat se hacía grande y todos lo confundían con Kinnikuman. Bueno, hay una cuestión ahí que son literalmente casi el mismo personaje, uno más chiquito que el otro. Bueno, que también viene del mismo planeta. Pero a lo largo de la historia Meat cumple varios roles. En un primer momento funge como la voz de la conciencia, como un Pepe Grillo, digamos, ¿no? Como que le dice, che, Kinnikuman, tenés que ir a laburar, loco, o sea, buscate un laburo, no podés estar tirado todo el día mirando la tele, tenés que ir a salvar a las personas, tenés que hacer las cosas buenas y no las malas, todas estas cuestiones de lo que sería la voz de la conciencia de alguien, ¿no? Pero después también, por momentos, también es como la pareja humorística, que también tiene mucho que ver con el tipo de humor japonés, que es la cuestión de uno representando un ridículo del todo y el otro alguien que le hace ver que es ridículo, ¿no? Como que siempre se necesita una parejita humorística. Y después también termina conformándose como la compañía de Kinnikuman siempre en todas, digamos. Siempre cuando Kinnikuman flaquea, digamos que dice no, pero yo ya no sé qué más hacer, o cuando pierde del todo y tiene que volver a levantarse, siempre está ahí Meat para ser el apoyo moral del chabón. E incluso más adelante, en algunos arcos de la trama, secuestran a Meat como si fuera una damisela en apuros. Aparece la damisela en apuros, bueno, acá es Meat, la cuestión de alguien a quien rescatar, ¿no? Es como casi un personaje que por momentos es el compañero, pero por momentos es la motivación del personaje en hacer o en motorizar la trama, digamos, ¿no? Y después tenés otros compañeros de Kinnikuman, pero ya tiene que ver con compañeros de lucha de Kinnikuman, que es por ejemplo Terry Mann, que es de origen estadounidense, se convierte casi en la pareja de pelea de ensueño de Kinnikuman, porque acá vamos a hacer una aclaración. Si bien toda esta cuestión de los personajes, si bien toda esta cuestión de risueña y todo por el estilo parece muy ridículo y parece poco pensado y poco craneado, en realidad por detrás, por debajo incluso de la trama, hay cuestiones políticas muy arraigadas, ¿no? Porque no es casualidad, digamos, que uno de los aliados de la lucha más poderosos de Kinnikuman y con quien construye una amistad muy fuerte y que se llegan a llamar la pareja dorada de la historia, es un estadounidense muy estereotipado, casi con estereotipos de western, que en la final o una de los finales de este primer torneo luchan contra Brocken y Warsman, que sería el hombre de la guerra, que son de origen alemanes, y que Warsman, la máquina de guerra, es un experimento de Brocken en realidad, que es un experimento, digamos, casi cyborg, y tiene mucho que ver con cuestiones históricas. No te digo que en la Segunda Guerra Mundial había cyborg, pero digamos, hay una cuestión del imaginario histórico que se estaba tejiendo en ese momento, que tenía que ver con los aliados de Japón contra los enemigos de Japón en esa época, ¿no? Entonces, en su mayor medida, las personas, algunos aliados y qué sé yo, o que al principio son enemigos y después terminan siendo aliados de Japón, son personajes así que uno más o menos dice, bueno, este es alemán, claramente en un primer momento aparece como enemigo, pero después cuando termina pasando lo que pasa, vuelven como aliados de Japón. Bueno, hay toda una cuestión muy por detrás, digamos, política y casi histórica de la situación, ¿no? Pero bueno, está Terry Mann por un lado, que es de Estados Unidos, después también tenés Ramen Man,
Esto es recontra medio ridículo porque es un chino en realidad. Es un chino porque viene de China, pero que come mucho ramen y nada, tiene recontra estereotipos chinos, con la colita trenzada, con las ropas de chino que siempre le ponen. Bueno, es chino, ¿no? Es su gracia. Después cuando termina la pelea toma un aire mucho más reivindicado y vuelve primero como un aliado misterioso en un torneo, después vuelve como definitivamente un aliado y después vuelve como alguien que se sacrifica directamente, ¿no? Después tenemos a Robin Mask, que es también un personaje que al principio es medio aliado, ponele, pero después se convierte en un enemigo grosso y después, bueno, otra vez lo reivindicamos. O sea, esto también tiene mucho que ver con la cuestión evangelizadora del shonen, ¿no? Que el shonen siempre, y más que nada también como está relacionado con la lucha libre, tiene también un poquito de aire del espocón, que tiene que ver con derrotar al enemigo, pero cuando vos lo derrotás ya pasa a ser una especie de aliado, ¿no? En todos los arcos que derrotan a un enemigo, en todos, literal, como que más de un enemigo termina de alguna u otra manera evangelizándose y bueno, puedes continuar en la historia como a algunos les pasa, o puede directamente se evangeliza por ese momento y se sacrifica, digamos, ¿no? A pesar de que se evangelizan, ¿no? O se evangelizan en el último momento que ya está ahí escupiendo sangre en el piso, lo están pateando y dice, ¿sabes qué? Me reconfundí, disculpame, mi pasado es súper trágico, disculpame, no era por ahí. Bueno, esas cuestiones que suelen pasar en este tipo de mangas. Pero bueno, el primer torneo lo gana Kinnikuman, pero antes de pasar a los arcos, que eso, lo de pasar por arco y arco, voy a hacer también algo muy rapidito. Pero antes que nada, quiero comentar una cuestión meta por fuera del manga, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, los personajes ya, como ya vengo adelantando, son muy básicos. Son la mayoría, Kinnikuman, que es el hombre músculo, es un tipo con músculos. Tenés algunos que son un poco más rebuscados. Después tenés otros que son alevosamente ridículos, que por ejemplo Televisión Man, ponele, es una televisión con manos y piernas, o Hora del Té Man, que es un té inglés con manos y piernas, y así al extremo de lo ridículo y arbitrario que se te puede ocurrir. Pero ¿qué pasa con esto? Acá hay una cuestión meta que tiene que ver con que los kaijus y los choujins, al principio en la primera parte eran los kaijus, esta situación comenzó ya en la primera parte, que los autores hicieron competencias o una especie de llamado a los fans, porque como ya te decía, Kinnikuman ya desde los orígenes había empezado como un manga que rompía la cuarta pared, que le hablaba al lector, que pedía ayuda al lector, y en esos pedidos de auxilio los autores piden o abren una competencia para que los lectores puedan mandar sus kaijus que se le ocurra al lector, ¿no? El lector hacía en su casa un dibujo y lo mandaban, y los autores los metían a esos kaijus a pelear contra Kinnikuman y a ver quién ganaba, y a ver si cuál lector traía el kaiju más copado, más fuerte y cosas por el estilo. Bueno, esa situación a lo largo de los años fue quedando, y ya para la segunda parte le pedía al público que le mande un dibujo de los choujin. Los choujin, bueno, como ya dijimos, son los superhéroes, ¿no? Entonces los lectores mandaban su dibujo, y en la portada del capítulo aparecía el dibujo y quién fue el que lo mandó, ¿no? Le daba el crédito al lector elegido de la semana que había mandado tal choujin o tal superhéroe con los poderes. Y una nota de color muy interesante, que es alguien que nosotros conocemos, mandó su propio choujin, su propio dibujo, un mangaka que hoy es el número 1 en Japón, participó en esta dinámica y mandó el personaje creado, que es Panda Man. Bueno, este Panda Man lo mandó Oda, Eiichiro Oda, que era lector en esa época de la historia del manga,
y le manda esta participación que bueno, finalmente aparece en un episodio, aparece en un capítulo, pero bueno, muere al toque, digamos, ¿no? No llega muy lejos, que digamos, en el torneo. No me acuerdo bien, pero creo que ni siquiera pisa el torneo, simplemente aparece ahí como mencionado. Después Oda, en One Piece, lo que hace con sus personajes que mandó a la revista fue en los momentos de muchedumbres o en los momentos de su obra que pasan ciertas cosas, digamos, paneles muy grandes o que pasan cosas muy rápido, los pone a esos personajes como easter eggs en One Piece, ¿no? Entonces Pandaman aparece muchas veces en One Piece, en los fondos, es como un personaje easter egg que aparece siempre, o que aparecía cuando Oda se acuerda. Pero bueno, eso es una cuestión a tener en cuenta, que Oda ya era lector de Kinnikuman y que uno puede decir que hay una clara influencia. Oda en One Piece no hace torneos ni hace varias cosas, pero digamos, leía esto y hay algunas cuestiones relacionadas con el humor o con alguna cuestión así del shonen que no te digo que la saca de acá, ni que es una referencia directa, ni mucho menos, pero se emparenta de alguna u otra manera con los autores Yue Tamago, bueno, con la cuestión de Kinnikuman. Y bueno, después los arcos, que yo solamente tomé los arcos que están animados, porque después hay muchos más arcos argumentales, pero que ya no llegaron a la animación, e incluso hay un arco acá que yo menciono que no llegó a traducirse, que solamente se animó, pero solo se tradujo en inglés. Después en Latinoamérica y en España no se tradujo, que es el último que voy a mencionar. Pero bueno, el primer arco es las Olimpiadas Chojin, que ahí, como las Olimpiadas Chojin tiene dos, las Olimpiadas Chojin 1 y 2, digamos, tiene dos arcos, los puse todo en uno y a curtirse, ¿no? Que nada, Kinnikuman entra para obtener el título del Chojin más fuerte a las Olimpiadas Chojin, termina ganando, como ya dije, se posiciona, se constituye como el luchador Chojin más fuerte de todos y hace una gira a lo largo de todo el globo, supuestamente, a lo largo de todos los países. Bueno, llega a Estados Unidos, ahí hay unas trifulcas de mafias, tiene que decir, mira, yo soy el más fuerte, acá está el título, pero bueno, peleo también para que reconozcan que soy fuerte acá. Y pelea también en Hawái, donde conoce a su maestro Kamehameha, que le enseña todas las cuestiones, y vuelve a Japón, termina volviendo a Japón para las segundas Olimpiadas Chojin, donde bueno, pasan cositas, pero spoiler, termina sucediendo básicamente lo mismo que en las primeras Olimpiadas Chojin, pero algunos personajes, vuelven a aparecer varios personajes que ya habían aparecido y se constituye una relación entre los Chojin, se afianza más que nada una relación entre los Chojin más poderosa. Para después venir el próximo arco que se llama Los 7 Chojin Diabólicos. Acá ya empiezan a aparecer superhéroes diabólicos que vienen del inframundo, bueno, son Chojin malvados y sanguinarios. Acá el nivel de gore va aumentando con el paso de los arcos. Acá ya directamente los Chojin matan de manera alevosa, exacerban la violencia, digamos, y desafían a Kinnikuman para la cuestión del título, ¿no? Le dicen, vos sos el más poderoso, bueno, armemos un torneo entre todos los Chojin de la justicia contra todos los Chojin diabólicos. Y se arma el torneo, ¿no? Acá en este torneo aparece lo que podría ser un precedente de las técnicas multiclones de sombras de Naruto, porque aparece un ninja con técnicas de sombra muy similares, que esto no quiere decir nada, no quiere decir que, mira, estos inventaron esto, no quiere decir nada, pero digamos que hay como un precedente ahí medio parecido a lo que después se convierte en una de las principales técnicas de Naruto. Y nada, después al final se descubre que estos Chojin malvados en realidad eran esbirros débiles y por detrás había algo mucho más loco y demoníaco, y el más capito, digamos, el más poronga de estos Chojin malvados se llamaba Buffalo Man, que es evangelizado y que bueno, se escapa. Después aparece el siguiente arco, se llaman las máscaras de plata y oro,
Y acá aparecen lo que son Choujin demoníacos. En el primero eran Choujin malvados, acá ya aparecen los Choujin demoníacos. Es como que va increyendo la escala de maldad que hay, ¿no? En este caso se da a conocer que los Choujin demoníacos eran los que estaban detrás de los Choujin malvados, que eran los que le decían, che, vayan allá a la tierra, maten a estos Choujin, supuestamente la justicia, y bueno, los que estaban detrás, tejiendo todas las cuestiones, tenía que ver con los Choujin demoníacos, y que la excusa para este nuevo torneo, digamos, la excusa de que se caguen a palo en este momento, tiene que ver con dos máscaras, una de oro y una de plata, y que se remonta a una cuestión mitológica entre hermanos, ¿no? Un hermano de oro y un hermano de plata. Y hay una cuestión ahí de que para vencer al que tiene puesta una máscara de oro, Suguru tiene que ponerse la máscara de plata y encarnar, digamos, a los hermanos, que los hermanos, esos legendarios, se encarnen en ellos y peleen la batalla predestinada. Bueno, hay toda una cuestión ahí muy mítica y estrambótica, rara, en la que, bueno, pelean los que tienen las máscaras, se termina de resolver la situación de los hermanos y se revela que, digamos, había alguien detrás de todos estos, que el antagonista era Akuma Shogun, que era el más poronga de esta parte, o sea, el último de todos estos, pero se revela que estaba detrás, en realidad, de Akuma Shogun, no era otro que Satanás, ¿no? Que Satán. Satán era el último, el final boss, que está manipulando acá los Choujin demoníacos y, por sobre todo, a Akuma Shogun. Y después comienza otro torneo. Estos arcos siempre tienen que ver con un torneo, ¿no? Siempre aparece alguien, aparece una escuadra de peleadores de lucha libre y inicia el torneo, cualquier torneo el que se te ocurra. Y acá aparece otro torneo que se llama Torneo de Parejas de Ensueño, que supuestamente es un torneo de batallas dobles para afianzar las parejas de luchadores de lucha libre, y supuestamente Suguru iba a pelear con su mejor amigo, su aliado de todas las peleas hasta ahora, que era Terriman, ¿no? Pero acá sucede una cuestión de que Satán o alguien maligno hace que todos los Choujin tengan un odio injustificado por Suguru, ¿no? Todos lo odian y le dicen, no, mira, o sea, no quiero pelear junto a vos porque en realidad quiero derrotarte. O te odio tanto que me da asco pelear con vos al lado, qué sé yo. Entonces es una batalla en el que se pone a prueba, o que Suguru o que Kinnikuman tiene que traer de vuelta al lado bueno, a su lado, digamos, a todas las personas con las que ya había luchado hasta el momento, ¿no? Ramen Man, Terriman, Broken Jr., bueno, todos los que estén en ese momento. En cada uno de estos torneos siguen apareciendo nuevos Choujin, siguen apareciendo peleadores hechos por el público, que algunos quedan, otros quedan relegados, digamos, aniquilados, por así decirlo de alguna manera. Y bueno, nada, termina sucediendo este torneo. Y después de eso aparecen los Choujin perfectos, ¿no? Los superhéroes perfectos que supuestamente se habían ido a la luna porque eran tan perfectos que ya en la Tierra no había nadie que podía competir contra ellos, entonces se fueron a la luna a entrenar de manera perfecta, en sus técnicas perfectas, durante años y años y años y años, hasta que de pronto se dan cuenta que en la Tierra pasaba algo y vienen a la Tierra a disputarle el título de los Choujin de la Justicia a Kinnikuman y compañía, ¿no? Acá, digamos, aparecen algunos antagonistas que son bastante interesantes, son fuertes y son, yo creo, dentro de todos los arcos, uno de los arcos más, que por lo menos a mí me gustó más, y que realmente hay un crecimiento en todo lo que tiene que ver con las peleas, con el crecimiento de los personajes e incluso con el crecimiento de los antagonistas. Acá hay varios antagonistas que son muy importantes, como Big de Budo y Neptune Man, ¿no? Que bueno, nada, son personajes que
en un primer momento vos los ves y decís, ¿esto qué es? Después empiezan a contar su historia y claro, te caes de culo con todo lo que te cuentan, todo el trasfondo que tiene es muy rico. Y acá el antagonista principal, que se revela mucho tiempo después, es Ashura Man, que nada, terminan evangelizándolo como en todos los arcos, o sea, la estructura siempre es la misma, ¿no? Eso no cambia. Y después tenemos el último arco ya de la animación, el último arco que este arco no estuvo traducido ni en Latinoamérica ni en España, que es la lucha por el trono del planeta Kinnikuman. Kinnikuman vuelve a su planeta, que ya en un par de momentos y episodios había vuelto a su planeta de origen, había hablado con sus padres, que son la realeza de ese planeta. Bueno, vuelve a su planeta de origen. Él pensaba que era el único heredero de su planeta, ¿no? Él dice, bueno, como estos son mis padres, yo soy el único heredero, y qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, resulta que en plena ceremonia de coronación del planeta Kinniku, se da por entendido que atrás de toda una tramoya de situaciones por encima de los planos de la realidad, existe un plano donde están los 105 dioses, ¿no? Y los 105 dioses, estos dioses se enojan con esta decisión, dicen, no, pará, aguanta un poco, no podemos permitir que este ridículo Kinnikuman se convierta en el rey del planeta Kinniku, no lo podemos permitir bajo ningún concepto. 5 de esos 105, y lo que hacen es elegir entre todas las personas del universo 5 sucesores a los cuales le van a dar su poder, ¿no? Estos 5 dioses dicen, vamos a elegir 5 personas y le vamos a otorgar nuestro poder de Dios para que peleen contra Kinnikuman por el trono del planeta Kinniku. Y bueno, a raíz de todo esto arman un torneo en el que Suguru no solo tiene que pelear contra estas 5 personas con poder de dioses, sino también con un grupito seleccionado por cada uno de estos 5, uno detrás del otro. Y bueno, no quiero spoilear, pero bueno, ya todo el mundo se imagina cómo termina. Más que nada porque, bueno, la mayoría de los arcos tienen la misma estructura y la mayoría de las situaciones se van repitiendo como en un ciclo, digamos. Así que no vale la pena mucho comentar eso. Pero bueno, yo traigo todo esto que tiene que ver con los arcos que fueron animados como una primera parte, y después tal vez traiga la segunda parte, que también yo ya la leí, digamos, ¿no? Yo el manga lo tengo al día y lo traigo en realidad más que nada porque este año, digamos, se conmemora los 40 aniversarios de la serie. Ya hace 40 años que está la serie y se conmemora, digamos, estos 40 años con el lanzamiento de un nuevo proyecto animado de Kinnikuman, que va a salir este año bajo el nombre de Kinnikuman Perfect Origin Arc. Por ahora no se sabe mucho, pero se sabe que lo va a animar Production IG, que bueno, una casa de producción de anime muy interesante, o por lo menos tiene una calidad por encima de la media, digamos, no es mala. Y nada, después también lo típico que tienen todas las franquicias de este estilo, o por lo menos las franquicias clásicas, que tienen que ver con ser una serie, un material de origen muy vasto, y que pueden ir dejando spin-off, pueden ir dejando one-shot, especiales, todo lo que a uno se le ocurra. Y hay 2 que son para mí, no sé si lo más importantes, pero mínimamente interesantes, que es Kinnikuman Nisei, que es sobre el hijo de Suguru, es, digamos, Kid Músculo, como se lo conoce en Latinoamérica. Y después la segunda gran serie que sale de esta franquicia es Kinnikuman Lady, que no es otra cosa que un Isekai Genderbender, ¿no? La trama es que Meat está entrenando a Suguru para la primera parte de la serie, pero viaja por una cuestión de Isekai a otro mundo y se encuentra con todo normal, pero Suguru en realidad es una mujer, ¿no? Como que se le cambia el género, por eso la cuestión de Genderbender es que cambia el género, ¿no?
Pero nada, yo creo que dentro de las series que salieron de esta saga, de esta franquicia, estas son mínimamente las más importantes. Y nada, esperar ahora que este año ya sale este nuevo proyecto animado que yo seguramente lo voy a ver y vamos a ir a completar a ver qué tan bueno es, cómo se ayornó, digamos, ponele, si es que se ayornó o no, o cómo es la adaptación de este nuevo proyecto animado. Antes de finalizar, antes de todo, quiero decir que es complicado comentarlo, es complicado decirlo porque en un primer momento no sé si lo recomiendo, no sé si digo, che, vayan a leerlo porque es fundamental, es algo del shonen clásico muy, no sé, como una piedra angular de lo que es el shonen hoy para entenderlo, pero claro, te tenés que fumar cosas que hoy en día están recontra vetustas, que hoy en día a uno hasta le parece como que vos lo lees y lo dejas de leer al toque, ¿no? Como que te ofendés casi incluso. Entonces, no sé si decir que lo recomiendo, pero lo que se puede hacer es escuchar este podcast, esta reseña, claro, porque acá ya medio te resumí un toque. Y después ver la nueva adaptación animada que va a salir ahora este año. Así que nada, eso sería todo. Claro, hay que ver que la nueva adaptación seguramente esté más rescatado. Con esto último que decís, me hace acordar un poco a... Por ahí no tiene nada que ver, ¿no? Pero estando acá en España, hicimos mucho de paseo por las cosas súper ancestrales, ¿viste? El Palacio de las Pelotas y tiene su valor histórico. Ahora, si te pones a ver esa historia, por ahí no te interesa tanto. E inclusive el ir a ver las estructuras arquitectónicas que estarán muy buenas, pero te tenés que fumar, por ejemplo, a todos los turistas que están yendo a hacer lo mismo. Entonces, ¿es una experiencia que te vale el valor histórico que tiene esto? ¿O quieres esperar a la adaptación, o en mi caso, verlo en una foto? Yo prefiero verlo en una foto, así que preferiré la adaptación a pasar por la lectura ancestral. Ahora, hay gente que sí le interesa esto de saber de dónde viene y se puede hacer una salvedad de las distancias. No es lo mismo, me acuerdo cuando yo quise ver la de los 7 pecados capitales y vi un primer episodio y lo saqué a la mierda, porque es eso, tiene un humor que no me cabe, pero eso es algo mucho más actual. A Kinnikuman como que se lo puedes aceptar porque es como que, bueno, no te vas a poner a criticar al abuelo, ¿viste? Ya si lo mantienen en la nueva adaptación, bueno, ahí ya es un problema, porque es como que, che, ya no es gracioso hoy. No me causó gracia antes, pero bueno, te lo aceptaba porque era de otra época. Ya cerrando, me causa mucho como Kinnikuman acaba de entrelazar todos los temas que estuvimos hablando. Un poquito lo de Superman, ¿no? Porque medio superhéroe, medio músculo, medio... inclusive viene por otro planeta, pero ya con lo último de los dioses y el quilombo que se hizo y los dioses medio que son mortales, hasta lo terminó tanto con lo mío. Parece que lo hicimos a propósito. Sepan que no. En general no discutimos los temas, por mucho, como dije cuando empezamos. Cuando se me pasa el nombre, yo no tengo más puta idea qué es. Y me entero junto con ustedes. Paso a ser un oyente tomando nota y tomando mis matecitos. Que por eso son las crónicas mateadas. Así que bueno, gente, esto ya lo vamos cerrando. En el día de hoy quedó bastante jugoso. En fin, gente, espero que les haya gustado todo este pasaje por las diferentes historias de dioses y superhombres, el Ubermensch, como diría cierto filósofo. Así que nada, los veremos y nos estarán escuchando lo que es la semana que viene. Si podés, Gonza, recordarles las redes sociales y por dónde nos pueden escuchar. Por supuesto, como siempre estamos en @mateadas en Twitter, ahí hacemos todo lo que hay que hacer, retweet, comentarios y toda la cosa. Y después en nuestras plataformas, en Spotify como Crónicas Mateadas, igualmente en YouTube y en Amazon Music como Crónicas Mateadas. Los esperamos por ahí y muchas gracias. Excelente, gente, los estamos viendo pronto. Hasta luego y dejen sus comentarios.